Santo y bendito de tu Santo Hijo Jesús. Gracias a Él y por Él estamos nosotros en la salvación, en esa posición, por tu gracia, por los méritos de Cristo en su vida y en su muerte y en su resurrección. Te agradecemos, Padre, por estar una vez más, Señor, reunidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como una iglesia local, Señor, y hemos venido porque deseamos tu palabra, amamos tu palabra, porque tu palabra es lo más importante para nuestras vidas. Señor, te damos gracias. Ahora rogamos que tú nos sigas hablando, edificándonos, Señor, a través de tu palabra que tú nos has revelado. Señor, ayúdanos por medio del Espíritu Santo a comprender, a entender, danos luz para poder, Señor, entender los conceptos claros revelados en tu palabra, para que nuestras vidas sigan siendo edificadas conforme a la imagen de tu Santo y bendito Hijo Jesucristo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, dándote a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Amén, hermanos. Vayamos a la primera carta a los Tesalonicenses, que es la carta que estamos estudiando. Primera carta a los Tesalonicenses, y vamos a continuar allí en el capítulo 4 de esta hermosa carta, a partir del verso 13, que es donde habíamos quedado el domingo anterior. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13, donde Pablo le va a aclarar a esta joven iglesia de los tesalonicenses, porque estos creyentes de Tesalónica tenían una preocupación acerca de los creyentes que habían muerto y de los que obviamente seguirían muriendo. Tenían una preocupación en sus corazones, y eso lo llevó a Pablo a escribir esta sección que abarca los versículos 13 del capítulo 4 al final de este capítulo 4, que es el versículo 18. Y a pesar de que el ministerio de Pablo allí en la ciudad de Tesalónica, como ya estudiamos al principio, fue breve, ¿se acuerdan? Hechos capítulo 17, verso del 1 al 9, nos cuenta, ahí tenemos los datos, ¿no?, que nos dio Lucas, es el autor del libro de Hechos, de cómo Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, cómo predica el Evangelio, ¿no?, y se funda la iglesia de los tesalonicenses. El ministerio de Pablo fue breve allí, más o menos se estima que estuvo solamente 6 meses, y nos dice el libro de Hechos que tuvo que salir Pablo rápidamente porque corría riesgo su vida, cuando un grupo de judíos que rechazaron el mensaje de Pablo se opusieron de una manera muy hostil. Pero a pesar de que el ministerio de Pablo allí fue breve, los tesalonicenses creyeron en la predicación de Pablo, por eso se convirtieron muchos de ellos, y los tesalonicenses también creyeron en la realidad del regreso de Cristo, a quien estos creyentes de esta joven iglesia esperaban que en cualquier momento viniese el Señor y los llevase como Pablo les había enseñado. Fíjense allí en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 10 del capítulo 1, dice allí Pablo: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo les había enseñado, y estos creyentes de Tesalónica aguardaban, esperaban que Cristo se manifestase, que Cristo los venga a buscar. Ellos esperaban en esa promesa porque habían creído. Fíjense en el capítulo 2, versículo 19. Dice: ¿por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza?, le dice Pablo. ¿Cuál es nuestro gozo? ¿Cuál es nuestra corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros?, le dice estos tesalonicenses, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Y fíjense en el capítulo 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Dice así Pablo, les escribe: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Estos tesalonicenses habían creído a la predicación de Pablo
y también habían creído lo que Pablo les enseñó, de que el Señor Jesús en un momento iba a venir a buscar a su iglesia. Y estos creyentes esperaban con muchas ansias ese momento. Vivían estos creyentes de Tesalónica con expectación constante en cuanto a esa promesa de la venida, y aguardaban con amor y con entusiasmo la manifestación de Cristo. Pero tenían una preocupación. Había crecido una preocupación en ellos. Estaban preocupados por los que habían muerto, por otros hermanos en Cristo, inclusive familiares de algunos de ellos que habían muerto. Entonces se estaban preguntando y estaban preocupados por esa pregunta que se hacían: ¿qué iba a suceder? ¿Qué le iba a pasar a los cristianos que habían muerto antes de que el Señor venga? Habían muerto muchos hermanos de ellos, inclusive, como dije recién, familiares de muchos de ellos, y el Señor todavía no había venido. Entonces su preocupación era: ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos que ya han muerto? ¿Se van a perder el regreso de Cristo?, se preguntaban, y eso obviamente hacía que sus corazones se cargaran de preocupación. ¿Se van a perder el regreso de Cristo por la iglesia? ¿Porque ya han muerto? ¿Qué va a pasar con ellos? Tenían esa preocupación, y esto muestra claramente que estos creyentes tenían una convicción total en cuanto a la inminencia del regreso de Cristo. Ellos estaban tan preocupados por aquellos cristianos que habían muerto, porque en su corazón estaban con una inminencia constante de que en cualquier momento el Señor podía venir a buscar a su iglesia, ¿no? Ellos tenían una visión inminente del regreso de Cristo, y Pablo había dejado la impresión también en ellos, pero también en otros escritos a otras iglesias, de que podía suceder en sus tiempos. Fíjense en el capítulo 4, verso 17, la expresión de Pablo allí, en cuanto a que el regreso de Cristo se podía dar en los tiempos en el cual Pablo estaba vivo en la tierra. Versículo 17 del capítulo 4. Dice Pablo, hablando del rapto, hablando de la venida de Cristo a recoger su iglesia, dice Pablo en el verso 17: luego nosotros los que vivimos. Puede verlo ahí, que Pablo esperaba en su tiempo, él esperaba que el Señor podía aparecer a buscar la iglesia. Hace 2000 años atrás, Pablo estaba con esa expectativa también, la misma expectativa que tenían los creyentes de Tesalónica, que el Señor podía en cualquier momento recoger a su iglesia y llevársela. Por eso dice en el verso 17 Pablo: luego nosotros, él usa el pronombre nosotros, dice Pablo, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo que habían resucitado primero, los versículos anteriores. Pero vemos claramente que Pablo había dejado la impresión claramente de que el Señor podía venir a buscar a su iglesia, inclusive en los tiempos en los cuales Pablo estaba vivo. Esta iglesia joven de Tesalónica tenía la pregunta sobre este suceso: ¿qué va a pasar con los que ya han muerto? ¿Se van a perder el rapto? ¿Se van a perder la venida del Señor a recoger su iglesia? De modo que Pablo se centra en estos versículos, en esa preocupación que tenían estos creyentes de Tesalónica. Desde el versículo 13 al versículo 18, Pablo se va a ocupar de explicarle a esta joven iglesia, ¿no?, para sacarle toda duda que ellos tenían en sus corazones, sacarle toda preocupación con respecto a los que habían muerto, con respecto a la venida del Señor a recoger su iglesia. Pablo en este pasaje no solo se propone darle una descripción detallada del arrebatamiento. Este capítulo 4, verso 13 al verso 18 es una descripción, ¿no?, bien específica, bien detallada de cómo será ese suceso de que cuando el Señor venga a recoger a su iglesia, evento que conocemos como el rapto. Pero Pablo no estaba solamente dándoles un detalle profético de ese evento, sino que Pablo con estos versículos del 13 al 18 los va a consolar, los va a animar,
Ese era el punto del apóstol Pablo, consolar y animar a esta joven iglesia que tenía esa preocupación en su corazón por aquellos hermanos que ya habían muerto, algunos de ellos por persecución. Su preocupación era y sus preguntas eran: ¿se van a perder la venida del Señor aquellos hermanos que ya han muerto? Entonces Pablo en estos versículos va a abordar en este pasaje, no solo se propone darles una descripción detallada del arrebatamiento, sino que lo hace para consolar, para animar a estos creyentes que estaban con sus corazones preocupados. Pero también tenemos otros dos pasajes en las Escrituras que explican el arrebatamiento. Y el primer pasaje lo tenemos en Juan 14, del 1 al 3. Y es Jesús quien habla allí de ese evento. Obviamente que Jesús lo habla en líneas generales. Pero también el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de los Corintios, así en 1 Corintios 15, versos 51 al 58, también el apóstol Pablo allí se refiere al arrebatamiento. Y tanto Jesús en Juan 14 como Pablo a los Corintios escriben sobre ese suceso del rapto también con el mismo fin, no para darles noticias proféticas y llenar de información sus mentes, sino con el único fin de motivar y consolar con esa esperanza bendita, como la llamó Pablo cuando le escribe la carta a Tito, hablando del arrebatamiento. Tanto Jesús como el apóstol Pablo con los Corintios habla del arrebatamiento. ¿Para qué? Para consolar y animar a los creyentes. Con ese mismo fin, el apóstol Pablo va a abordar en estos versículos ese tema del arrebatamiento, pero ya con mucho lujo de detalles, pero también con el mismo fin, para animar y alentar a los creyentes de Tesalónica. Y el fin es el mismo, la esperanza bendita de que el Señor en cualquier momento puede ser, es inminente. Lo era en los tiempos de Pablo. Pablo pensaba que en sus tiempos el Señor podía en cualquier momento recoger su iglesia. Imagínense nosotros que vivimos 2000 años después. Si tenemos que estar con una inminencia total, que eso puede pasar en cualquier momento. Y el apóstol Pablo enseñó en 1 Corintios 15, del 51 al 58, los versículos, el Pablo enseñó que el suceso va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Pero cuánto más nosotros tenemos que estar con esa expectativa, hermanos. Pero Pablo aborda estos versículos para quitar la preocupación de estos hermanos a los cuales el apóstol Pablo amaba tanto. Estudiamos esos pasajes donde veamos el corazón pastoral, el amor que Pablo tenía por estos creyentes de Tesalónica. Pero el verso 13 del capítulo 4 dice allí el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esta frase que usa Pablo aquí equivale a que Pablo va a presentar un nuevo tema. Aquí en el versículo 13 Pablo va a empezar a abordar un nuevo tema, que es lo que estábamos explicando recién. Va a abordar sobre la preocupación que tenían estos creyentes sobre aquellos que habían muerto. Por eso Pablo comienza diciendo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Esta frase equivale a eso, a que Pablo va a presentar un nuevo tema, el cual es una nueva revelación. Lo que Pablo va a decir ahora adelante, a partir del verso 14 en adelante, es una nueva revelación que él recibió del Señor Jesucristo resucitado. Es una nueva revelación que había recibido. Y eso lo podemos ver en el verso 15. Mira el verso 15. Por lo cual, dice Pablo, os decimos esto, ¿en qué? En palabras del Señor. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a partir del verso 13 en adelante hasta el 18 es una nueva revelación que el Señor Jesucristo le había dado a Pablo para que Pablo lo dé a conocer. Y Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 51, dice Pablo: os digo, le dice a los Corintios las siguientes palabras a Pablo: os digo un misterio. ¿Y qué es un misterio en la Biblia? Algo no revelado en el Antiguo Testamento, pero sí revelado en el Nuevo Testamento. Y cuando Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 15, verso 51, os digo un misterio, él va a detallar un poco más de ese evento del arrebatamiento.
Pero Pablo aquí comienza diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Pablo va a proceder a comunicarle a estos corintios no una impresión de él, no un deseo humano de su corazón para calmarlos. No, él les iba a dar, se estaba prestando a darles una nueva revelación venida directamente del Señor Jesucristo para su iglesia. En este caso representada por los creyentes de Tesalónica, pero para la iglesia universal de Cristo de todos los tiempos y de todas partes del mundo. Una nueva revelación les iba a dar a estos creyentes de Tesalónica. ¿Acerca de qué? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. ¿Acerca de qué? Acerca de los que duermen. Pablo se enfoca aquí en la preocupación que tenían los tesalonicenses. ¿Cuál era la preocupación de ellos? ¿Qué va a ser de los que ya han muerto? Pablo, ¿qué va a ser de ellos? ¿Se van a perder el regreso del Señor, Pablo? ¿Se van a perder el rapto, Pablo? ¿Qué será de ellos, Pablo? Porque los amamos a nuestros hermanos que ya han muerto. Esa era su preocupación. Y Pablo se enfoca aquí en la preocupación de los tesalonicenses. Y obviamente que cuando Pablo usa la palabra dormir, es un eufemismo para la palabra muerte. Cuando Cristo vence en la cruz, hermanos, no solamente vence a Satanás, sino que también Cristo en su sacrificio vence ¿qué? La muerte. A partir de que Cristo resucita, para el cristiano, la muerte es dormir. Es nuestro cuerpo va a la tumba ¿qué? A descansar, a dormir. Por eso Pablo usa esa palabra. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y esa palabra duermen es un eufemismo para la muerte en todo el Nuevo Testamento, para hacer alusión a la muerte para el cristiano. Fíjese en 1 Corintios cómo este término lo vuelve a usar el apóstol Pablo. En 1 Corintios 11. Vamos a ver 2 o 3 textos para ver cómo Pablo, como un eufemismo, llamaba a la muerte del creyente estar durmiendo. 1 Corintios 11, versículo 30. Ahí Pablo está exponiendo sobre no tomar indignamente la Santa Cena. Dice así en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos que duermen. Y acuérdese que del versículo 27, ¿qué dice ahí arriba un título en su Biblia? Tomando la cena indignamente. Pablo les estaba mostrando a los corintios que eran un desastre, y ese desastre lo habían llevado aún a la Santa Cena. Entonces Pablo le dice de manera, verso 27, que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Juicio come y bebe para sí. Por lo cual, ahí viene el texto nuestro, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Que Dios había entrado a la iglesia y había que ejercido juicio en la iglesia. Y muchos estaban padeciendo enfermedad como juicio de Dios. Otros estaban debilitados en su fe como juicio de Dios, y a otros Dios los había cortado, ya se los había llevado antes de tiempo como juicio de Dios. Pero aquí vemos que Pablo, en vez de usar la palabra han muerto, usaba un eufemismo para la muerte, llamándola ¿qué? Duermen. Pero también en esta misma carta, vaya al capítulo 15, versículo 6, capítulo 15, versículo 6, como Pablo usa para muerte la palabra dormir, con relación al creyente, no con el incrédulo. Capítulo 15, verso 6, dice, después, hablando de la resurrección de Cristo y de los creyentes,
Verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pero siempre Pablo usó como un eufemismo, ¿no?, la palabra dormir para referirse a la muerte con relación ¿a quién? Al creyente, no al incrédulo. Pero fíjense allí, en el versículo 21. Versículo 20 del mismo capítulo. Mas ahora Cristo, dice Pablo a estos corintios, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia ¿de quiénes? De los que durmieron es hecho. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice Pablo, de los muertos. Primicia, sea el primero de los que durmieron es hecho. ¿Y a quién se refiere con los que durmieron? A los creyentes que han muerto en Cristo. Cristo es la primicia, es el primero. Y si Él resucitó, los que están unidos a Él por la fe, que están durmiendo, un día van a resucitar. Pero Pablo vuelve a usar la palabra dormir para hacer referencia a la muerte, lo cual significa que el cuerpo yace en la tumba, ¿sí? El cuerpo de creyente, cuando nosotros nos toca enfrentar la muerte física, el cuerpo de creyente va a la tumba a descansar, a dormir. Pero nosotros, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que nosotros somos en esencia, ¿dónde vamos? Según las Escrituras, ¿dónde vamos? Bueno, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 5, y ahí el apóstol Pablo nos va a decir a dónde vamos nosotros, nuestra alma, cuando yo estoy unido a Cristo por la fe. Capítulo 5, versículo 8. ¿Qué dice allí el apóstol Pablo? Está hablando desde el versículo 7 del capítulo 4 en adelante, está hablando de vivir por la fe, ahora que somos creyentes. Dice allí en el capítulo 5, verso 8, pero confiamos, dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Qué significa estar ausente del cuerpo? Si tú mañana estás ausente del cuerpo, ¿qué significa? Hablando en criollo, estoy muerto. Pero ¿qué dice Pablo al final? Ausente del cuerpo, pero cuando yo esté ausente del cuerpo, ¿dónde voy a estar yo? Presente en el Señor. O sea, que cuando yo tenga que enfrentar la muerte física, cuando yo tenga que dormir, ¿quién? Mi cuerpo va a dormir, pero yo, mi alma, mi espíritu, ¿a dónde va? A la presencia del Señor, consciente con el Señor. Pero podemos edificar aún más este pensamiento que nos da la Escritura. Vaya a Filipenses capítulo 1 y sigamos escuchando al apóstol Pablo sobre este mismo punto. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1, versículo 23. Dice el apóstol Pablo allí: para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para ti el vivir es Jesús. ¿Es la prioridad Jesús en tu vida? En todas las cosas giran alrededor de Jesús, o sea, de la palabra de Cristo. Para Pablo sí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dice Pablo, ¿qué es? ¿Qué era el morir para Pablo? ¿Qué dice el texto? Para mí el morir es Cristo y para mí el vivir es Cristo. O sea que yo mientras tenga vida y esté en este cuerpo, ¿para quién tengo que vivir? Para Cristo. ¿Quién tiene que ser la prioridad en mi vida? Cristo. Así se vive una vida cristiana auténtica, fidedigna, correcta, donde Cristo es el centro. Eso es lo que nos enseña Pablo con su vida y con este escrito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, dice Pablo, ¿qué es? Pérdida, no es ganancia. ¿Por qué? Porque significa estar con Jesús. Verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no en beneficio de mis sueños, en beneficio de la obra de Dios en la tierra, en la obra de su iglesia. No sé entonces qué escoger, verso 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir
teniendo el deseo de partir y estar ¿con quién? Con Cristo, lo cual dice Pablo que es muchísimo mejor. Entonces el cristiano cuando muere, su cuerpo va a dormir, que es la palabra que usa para la muerte el apóstol Pablo, pero nuestra alma inmediatamente se va con el Señor. Volvamos a Tesalonicenses 4. Los que mueren, hermanos, creyendo en Cristo, los que mueren creyendo en Cristo son identificados ¿con quién? Con Cristo. Están unidos a Cristo por medio de la fe. Fíjese el versículo 14 del capítulo 4 que estamos estudiando. Tesalonicenses 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en Él, a los que murieron creyendo en Él. ¿Y por qué lo va a traer Dios con Cristo? Porque están ahora con Cristo. Y fíjese el verso 16, nuevamente, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo, los que están unidos a Cristo por medio de la fe. Muchos creyentes de esta iglesia de Tesalónica, en su ignorancia habían llegado a la conclusión de que los que habían muerto, por eso estaban preocupados, se iban a perder el regreso del Señor. En su ignorancia, por eso el apóstol Pablo comienza diciendo en el verso 3, el principio que dice Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Y muchos creyentes de esta iglesia de Tesalónica estaban preocupados porque ellos estaban ignorando estas cosas. Por eso Pablo se predispone a darle esta nueva revelación de parte de Dios en cuanto a este evento del arrebatamiento. De que por más que los creyentes ya se han muerto, no se iban a perder el regreso del Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los iba a resucitar primero. Entonces Pablo aborda esta preocupación por la ignorancia que había en estos creyentes de la iglesia, que habían llegado a la conclusión de que los que habían muerto, decían ellos en su ignorancia, se van a perder el regreso del Señor. Sigue diciendo allí el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo acaba de darle esta información con el fin de que no estén tristes. ¿Lo puede ver en el texto? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no estéis tristes como los otros que no tienen esperanza. Pablo les da esta información con ese fin, con el fin de que no estén tristes, de que no sigan preocupados por ese punto, por aquellos hermanos que habían muerto. Y sigue diciendo el texto, como los otros. ¿Quiénes son esos otros? Como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros que no tienen esperanza a diferencia del cristiano? Los que no creen, los que no creen en el Evangelio, los que rechazan a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esas personas no tienen esperanza. Y Pablo lo describe a estos incrédulos. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 12, venga conmigo, Efesios 2, 12, y vamos a ver cómo el apóstol Pablo describe al incrédulo. Efesios 2, versículo 12. Efesios 2, 12, dice el apóstol allí, en aquel tiempo, le dice a los creyentes de la iglesia de Éfeso, que en otro tiempo ellos que eran incrédulos, eso lo que eran, pecadores, perdidos, condenados,
Y le dice Pablo, en aquel tiempo ustedes, por ser incrédulos, dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Tú viviste una época de tu vida sin Cristo? Yo sí. Todos vivimos una época sin Cristo. Y vivir sin Cristo, le está diciendo Pablo aquí, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vive el incrédulo, sin esperanza alguna de nada y sin Dios. Por más que muchos dicen, yo soy de esta religión, yo creo en esto, yo creo... Estás sin el Dios verdadero. Porque Dios verdadero, ¿cuántos hay? Uno. El incrédulo que rechaza el Evangelio de Cristo Jesús y rechaza la esencia del Evangelio, que es precisamente Cristo Jesús, su obra en su vida y en su muerte, esa persona está viviendo en el mundo sin esperanza y sin Dios. Así es el estado de la persona que rechaza, que no cree en Jesucristo. Y es obviamente para esa persona un final horrible, aterrador y desesperanzador, porque no tienen esperanza. ¿Cuándo? Cuando se enfrentan a la muerte. No es lo mismo el luto de un creyente cuando parte un ser amado de él que es creyente. No es lo mismo ese luto que el luto de un incrédulo cuando parte un ser amado del incrédulo. No es lo mismo. Uno tiene esperanza y el otro no tiene ninguna esperanza cuando se enfrenta a la muerte. Escuche, porque voy a citar el poeta griego Teocrito del siglo IV antes de Cristo, dijo lo siguiente. Este era el pensamiento en el mundo antiguo en relación a la muerte. Escuche lo que decía este poeta griego Teocrito. Mientras hay vida, hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Ese era el concepto filosófico que había en el mundo antiguo, que lo sigue habiendo hoy en las personas que no tienen la esperanza del gozo del Evangelio, la esperanza de la resurrección de Cristo y de todos aquellos que están unidos a Cristo por la fe. Y el dramaturgo griego Esquilo, también del siglo IV, dijo lo siguiente: una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. O sea, la muerte es el final. Ya está, se terminó la historia. Ese era el pensamiento en el mundo antiguo y lo sigue siendo hoy en la mayoría de las personas. Ese era el concepto que se tenía y se tiene ante la muerte en el mundo antiguo y en el mundo actual. En cambio, en contraposición, los cristianos no tenemos una despedida final. ¿Me puedo decir amén? Los cristianos no tenemos una despedida final entre nosotros. Supóngase que yo mañana me toca partir. Mi cuerpo va a la tumba a dormir y yo me voy a la presencia de Cristo, donde es muchísimo mejor, como dijo Pablo. ¿Usted piensa que no me va a volver a ver? ¿O que sí me va a volver a ver? Exactamente eso es lo que la Escritura nos enseña. Para nosotros la muerte no es la despedida final. ¿Por qué? Porque va a haber un día donde nos vamos a volver a ¿qué? A reunir de nuevo todos los creyentes. Fíjese en 2 de Tesalónica, en el capítulo 2, lo que dice el apóstol Pablo con relación a esta reunión. 2 de Tesalónica, capítulo 2, verso 1. Dice Pablo, pero con respecto, esta es la segunda carta que les escribe, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice Pablo? Y nuestra reunión con Él. Va a haber un día, que es el día en el cual el Señor va a venir a recoger su iglesia,
y los que están durmiendo en Cristo serán resucitados primero. Y Pablo dice, luego nosotros, los que estemos con vida en ese momento, también seremos arrebatados y todos juntos nos reuniremos en el aire con el Señor para estar siempre con el Señor. Va a haber un día, y es ese día del arrebatamiento, en el cual todos los que estén muertos y los que estén vivos, todos estaremos juntos. Y una vez que estemos juntos en ese momento, ¿qué va a pasar? Nunca más habrá separación alguna, porque ya no habrá muerte, porque ya estaremos en un estado de glorificación. Tendremos el nuevo cuerpo de resucitación. Pero claramente va a haber un día de reunión para todos los creyentes. Y obviamente que para el cristiano la separación en esta vida es solamente temporal, hasta que se cumplan los planes de Dios en el plan redentor que Dios ha ideado. Volvamos a 1 de Tesalonicenses, versículo 14, que sigue diciendo Pablo allí, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Pablo dice al comienzo del verso 14, porque si creemos que Jesús murió. Y esa conjunción sí que aparece ahí en nuestra versión castellana, porque si creemos, este sí no significa duda. No es que Pablo está planteando una duda allí. Esta conjunción sí no significa duda, sino secuencia lógica. En el contexto de lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, por ejemplo, puesto que, o con base en el hecho de que creemos que Cristo resucitó. Eso es lo que está diciendo Pablo. La muerte de Cristo, hermanos, satisfizo la justicia y la santidad de Dios. ¿Cómo lo hizo? Pagando por completo la pena por todos y cada uno de nuestros pecados. Nuestros pecados, nosotros por nuestros pecados estamos en deuda con Dios y un día íbamos a tener que pagar. Y como no podemos pagar, íbamos a terminar condenados a pagar la pena. Pero Cristo vino y con su vida en sacrificio voluntario, ofreciéndose en esa cruz para recibir todo el justo juicio de Dios por nuestros pecados. Esa obra, ese sacrificio, satisfizo las exigencias que exigía la justicia santa de Dios. Y Cristo pagó hasta el último de nuestros pecados, pasados, presentes, lamentablemente y lamentablemente futuros. Pero ya el sacrificio de Cristo los pagó por completo la pena por los pecados de todos los que han creído en Cristo Jesús. Su muerte fue sustitutiva. Él tomó, eso significa sustitución, Él tomó nuestro lugar. Como Pablo enseñó en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Sustitución. Cristo vino, se puso Él para recibir el juicio y nos sacó a nosotros. Como dice Pedro citando a Isaías 53, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por su muerte fuimos nosotros perdonados. La muerte de Cristo. Sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así, dice Pablo, también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en Él. La resurrección de Cristo indica que el Padre aceptó su sacrificio. Si Cristo no hubiese resucitado, era evidencia clara de que el Padre no aprobó su sacrificio. Pero Cristo, al levantarse de entre los muertos,
Es la evidencia más clara que el Padre aprobó su sacrificio por nosotros. Claramente. Y eso le enseña Pablo en el libro de Romanos, capítulo 4, verso 25. Que Cristo murió por nuestros pecados, pero Él resucitó para justificarnos, para declararnos justos. Si Él no hubiese resucitado, ninguno de nosotros hubiese sido declarado justo en el tribunal de Dios. Eso claramente se lo enseñó Pablo a los creyentes de Roma. Además, la resurrección de Cristo prueba que Cristo conquistó el pecado y conquistó la muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? Dice eso la Escritura. Estamos de acuerdo. La paga del pecado es la muerte, dice en el libro de Romanos el apóstol Pablo. Si Cristo se levantó de los muertos, ¿qué significa? Pagó todo. Que venció. Porque si no, la paga del pecado es la muerte. Si Cristo no hubiese resucitado, Cristo hubiese ido a pagar por sus pecados. Y la muerte hubiese vencido. No se podía haber levantado. Pero Cristo al resucitar demuestra que Él venció el poder del pecado. Por eso cuando yo recibo a Cristo en mi corazón genuinamente, recibo aquel que me da el poder, ¿para qué? Para yo vencer el pecado aún en medio de mi cuerpo caído. Porque tengo aquel que venció el poder del pecado resucitando de los muertos. Jesús en la resurrección aprueba que Él conquistó el pecado, pero también ¿qué más conquistó? Los resultados del pecado, las consecuencias del pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias del resultado del pecado? La muerte. Pero Cristo al resucitar, ¿qué hizo? Venció el pecado y venció las consecuencias del pecado, que es la muerte. Y de esa manera Jesús se transformó en la fuente de vida, de resurrección para todo aquel que cree. Es lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Le dijo a Marta y a María: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Él es la fuente de la vida. Porque Él murió, pero venció la muerte y venció las consecuencias del pecado, que es precisamente la muerte. Y se transformó Él en la fuente de la vida de resurrección. Por eso el cristiano tiene resurrección, tiene esperanza, por estar unido por la fe a la fuente de la vida, que es Cristo Jesús. Por eso el incrédulo que rechaza a Jesús está rechazando la fuente de la vida. Por eso el incrédulo que rechaza el Evangelio, cuando se muera, irá a pagar por sus pecados, y la paga del pecado es muerte eterna. Por eso aquel que rechaza a Cristo y muere en esa condición, irá al infierno, para luego salir de ese lugar e ir al juicio del gran trono, a escuchar la sentencia del juez, para ir directamente al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 20. La frase en el verso 14 que tenemos: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también. Esa frase está une la resurrección de Cristo con la resurrección del creyente. Así también, dice Pablo. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también. Esas dos palabras unen la resurrección de Cristo, las primicias, el primero, ¿con quién? Con los creyentes, con los que han creído en Él. Veamos 2 o 3 versículos. Juan 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Y veamos esta unión de Cristo con el creyente en cuanto a la resurrección. Juan 14, versículo 19. Jesús, hablando aquí en el contexto,
a los discípulos de que Él se iba a ir, pero en su lugar enviaría a otro Paracleto, hablando de la persona del Espíritu Santo que vendría a morar en el creyente. Versículo 19 dice, todavía un poco, dice Jesús, y el mundo no me verá más. ¿Por qué dice eso Jesús a sus discípulos? Porque Él horas después iba a morir. Verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Por qué el creyente lo iba a ver? Porque iba a recibir al Espíritu Santo que nos iba a guiar, nos iba a dar luz, entendimiento de su palabra, y nosotros hoy, a través de la palabra, ¿a quién vemos? A Cristo. Escuche lo que dice aquí Jesús. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, dice Jesús. ¿Y qué más? Vosotros también viviréis. ¿Ve la unión? ¿Ve la unión entre Cristo y el creyente en Cristo? Jesús dice, porque yo vivo, ustedes, ¿quiénes? Los creyentes, también ¿qué? Vivirán. Como yo resucité, ustedes, ¿quiénes? Los creyentes, también resucitarán. Vayamos a 1 Corintios 15, que es el capítulo por excelencia, donde Pablo expone de una manera magistral por el Espíritu Santo sobre la resurrección de Cristo y del creyente. 1 Corintios 15, versículo 23. Primera de Corintios 15, verso 23, dice el apóstol Pablo, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden en la resurrección. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, el primero. Cristo, las primicias, ¿quién después? Luego, los que son ¿de quién? De Cristo. ¿Cuándo? En su venida. En el arrebatamiento, en ese día cuando Jesús venga ¿qué? A recoger la iglesia. El arrebatamiento significa eso, es el evento cuando Cristo recoge su iglesia para sacarla de la tierra antes que venga la semana de tribulación. A esa venida se refiere aquí Cristo. Verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida, en el arrebatamiento. Y está hablando de qué, el contexto de todo el capítulo 15 de la resurrección. ¿Quién fue el que resucitó primero? El comandante en jefe. ¿Quién es el comandante en jefe del pueblo de Dios? ¿Quién es? Jesucristo. Él fue el primero. Y luego, ¿quién le van a seguir? Todos los que murieron creyendo en Él. Eso es lo que dice el texto. Pero vaya atrás al capítulo 6 de esta misma carta. Y una vez más escuche al apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Pablo está hablando aquí en este contexto, del verso 12 en adelante, está hablando de que tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Tenemos que tener nuestro cuerpo en santidad. De eso está hablando. Pero fíjese lo que dice el verso 14. Y Dios, que levantó al Señor, ¿a qué Señor? A Jesús. ¿De dónde lo levantó? ¿De entre los muertos? ¿Quién? Dios. Y Dios, que levantó al Señor, también, subraya esa palabra, también, ¿a quiénes? A nosotros, dice Pablo, nos levantará con su poder. ¿Podrá hacerlo Dios? Estamos estudiando los atributos entre semana, ¿no? Uno de esos atributos, ¿se acuerdan cuál era? Que Dios es ¿qué? Todo poderoso. Y Pablo aquí hace énfasis, Él va a levantar de los muertos a los creyentes, ¿con qué? Con su poder. ¿Se necesita poder para resucitar? Claro que sí. ¿Pero a Dios le falta el poder? Claro que no. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y fíjese en segunda carta a los Corintios, la segunda carta que le escribe Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, una vez más, escucha a Pablo hablando de esta unión que tiene Cristo, el Cristo resucitado, con todo aquel que ha creído y cree en Él en cuanto a la resurrección. Segunda de Corintios 4,
versículo 14. Hablando Pablo en todo el contexto de vivir por la fe. Así debemos vivir, creyéndole a Dios, hermano. De eso está hablando Pablo aquí. Pero dice el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién lo resucitó al Señor Jesús? Dios. Lo leímos recién, en la carta anterior. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿qué más dice? A nosotros también nos resucitará con Jesús. ¿Cuándo nos resucitará? Si es que morimos. ¿Cuándo? Cuando Él venga a buscar a su iglesia en el arrebatamiento, que con detalles les reveló a los tesalonicenses el capítulo que estamos estudiando. Lo pueden ver en esos textos y hay muchos más, pero vimos 3 o 4 versículos claramente que Pablo une la resurrección de Cristo con la resurrección que también va a tener y va a llevar adelante ¿quién? El creyente, por el poder de Dios con el cual puede hacer todas las cosas según su beneplácito y su voluntad. Ese también, volvamos a Tesalonicenses, en ese versículo 14. Porque si creemos, verso 14, que Jesús murió, ya vimos eso, y resucitó, ya vimos eso, así también, esa frase así también, como dijimos anteriormente, une la resurrección de Cristo con la resurrección que van a llevar a cabo todos los que estén unidos por creer en Él, en el día en que Jesús venga a buscar a su iglesia. Y para aliviar sus temores de estos tesalonicenses en cuanto a los que habían muerto, esa es la preocupación que está abordando Pablo aquí, del versículo 13 que ellos tenían. Acuérdense lo que dice el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, porque esa es la preocupación de ellos. Y para aliviar más sus temores, Pablo les aseguró a estos creyentes que Dios, ¿qué iba a hacer con los que habían muerto? Fíjese la segunda parte del versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué iba a hacer? Iba a traer Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él. ¿Qué le está diciendo Pablo a estos creyentes que estaban preocupados por los que ya habían muerto? Quédense tranquilos. Que si han creído en Cristo, si están unidos a Cristo, están unidos al Cristo que ha resucitado como las primicias. Luego, todos los que pertenecen a Él también resucitarán. Entonces, para aliviarlos aún más de su preocupación, Pablo les dice en ese versículo 14 al final, que así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Los creyentes que habían muerto, está diciendo Pablo, no se van a perder el arrebatamiento. No se van a perder el momento, el evento en el cual Cristo aparezca y desde las nubes, con voz de mando y con voz de arcángel, llame a todos los que son de Él, cuyos cuerpos están durmiendo en la tumba. ¿Cómo lo resucitó a Lázaro Jesús? Ahí tienes un prototipo. Ahí tienes un disparador. ¿Cómo lo resucitó a Lázaro? Que hacía 4 días que estaba muerto. Ya el 4.º día el cuerpo se empieza a descomponer. Las bacterias empiezan a hacer su trabajo de descomposición del cuerpo humano o de cualquier cuerpo, de cualquier ser vivo. ¿Cómo lo hizo Jesús? San Juan capítulo 11. Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Dio su orden y el muerto que hizo salió caminando. Jesús dará su voz y los que estén descansando, que son de Él, que están unidos a Él, y nosotros estamos unidos a Cristo ahora ¿cómo? En vida biológica. Pero no te preocupes, hermano, por la muerte. Por más que mueras, tú seguirás unido a Cristo. Y el día que el Señor venga a buscar y a recoger su iglesia, con voz de mando, tu cuerpo se levantará de la tumba. Y tú, con tu espíritu perfeccionado que está en la presencia de Dios, vendrá con Jesús y tomará posición de ese cuerpo que se levanta
y en el mismo instante se glorifica y entrarás ahí adentro y tendrás cuerpo para toda la eternidad, porque ya no va a haber muerte, ni enfermedad, ni vejez, ni deterioro, ni corrupción de tu cuerpo, como ahora nosotros padecemos. Traerá Dios con Jesús, le dice en el verso 14 al final, a los que durmieron en él. Los creyentes que habían muerto no se iban y no se van a perder el arrebatamiento, sino que sus espíritus que ahora están con el Señor, aquellos que han partido creyendo en Cristo, regresarán con Cristo para recibir sus cuerpos glorificados. Eso es lo que dice el final del versículo 14. Traerá Dios con Jesús. ¿A quién va a traer? A los espíritus, las almas de los que murieron, de los que están descansando. Por eso dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y para terminar por hoy, vamos a terminar con el verso 15. Dice así, la primera parte del verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. La enseñanza de Pablo aquí sobre el arrebatamiento no era su propia especulación, no era su deseo personal humano. Él dice, digo esto en que con toda la autoridad de Dios, en palabras del Señor. Pablo le está diciendo, esto es una nueva revelación directa de parte de Dios para ustedes, creyentes de Tesalónica. Y en ustedes, iglesia de Tesalónica, representada toda la iglesia de Cristo universalmente. Es esta la revelación. Dios un día va a reunir a su iglesia para llevársela. Por eso San Juan 14, del 1 al 3, en boca de Jesús, palabras del Jesús encarnado, dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, los hubiese dicho, mas voy pues a preparar lugar y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso es el arrebatamiento. Vayamos a 1 Corintios 15 nuevamente. Por lo cual le dijo Pablo en este verso 15, os decimos esto en palabras del Señor. Le está diciendo a los tesalonicenses en esta carta, en el capítulo 4, verso 15. La enseñanza de Pablo sobre este evento, sobre el arrebatamiento, no era su propia especulación, no era su deseo personal, sino era una revelación directa de Dios. Y eso lo podemos ver en esa frase, en palabras del Señor. Pero fíjense en 1 Corintios 15, 51. 1 Corintios 15, versículo 51. Hablando de este evento del arrebatamiento. Dice Pablo en el verso 51, he aquí, dice Pablo, os digo un misterio. Pablo dice, Corintios, les voy a revelar algo del Señor, que el Señor me reveló, que el Señor me dio. He aquí os digo un misterio, algo que estuvo oculto. En el Antiguo Testamento jamás se reveló este evento del arrebatamiento, que significa que un día Jesús va a venir a recoger y llevarse su iglesia. En el Antiguo Testamento no hubo ni una pista mínima de ese evento. Por eso Pablo dice, les voy a contar un misterio, que es un evento antes no revelado, pero que existía. Estuvo velado en el Antiguo Testamento, estuvo oculto, pero sacaba a la luz en el Nuevo Testamento, y la herramienta humana para eso fue el apóstol Pablo, por diseño divino. Por eso dice Pablo, aquí os digo un misterio. ¿Cuál es, Pablo, el misterio?
¿Qué dice Pablo? No todos dormiremos, o sea, no todos los creyentes van a morir. Pero lo que sí, dice Pablo, todos los creyentes seremos ¿qué? Transformados. Y ahora te va a decir la secuencia de cómo va a ser ese evento. En un momento. ¿Cómo es ese momento? En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán ¿qué? Resucitados, incorruptibles. Y nosotros, los creyentes que estén vivos en ese momento, serán ¿qué también? Transformados. Hablando de este misterio en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, sobre el evento de que Jesús un día va a venir a recoger la iglesia. El apóstol Pablo, en sus tiempos, él pensaba que podía suceder. Los tesalonicenses habían creído la enseñanza de Pablo que en cualquier momento el arrebatamiento podía suceder. Por eso se estaban preocupados por los que habían muerto. Imagínate tú y yo cómo debemos estar atentos que ya pasaron 2000 años. No hay señales en la Biblia en cuanto al arrebatamiento, si está pronto, si va, no hay. Es un suceso que pues, es inminente. Puede pasar en un abrir y cerrar de ojos ahora, o cuando te acuestes. Pero tenemos que estar con la expectativa. No con la expectativa como muchos de los corintios, de los tesalonicenses, ¿se acuerdan en la iglesia que se habían tirado a qué? ¿Que lo estudiamos? Se habían tirado como el Señor Corento viene, que labure otro por mí. No, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Que Pablo los corrigió. Vos tenés que estar a la expectativa de que en cualquier momento el Señor nos viene a buscar, a recogernos. No importa si estás muerto o estás vivo, el Señor te va a llevar. Pero también al mismo tiempo seguir ocupado en tus negocios, en tu trabajo y en tus responsabilidades. El equilibrio justo. No tampoco por estar dedicado a tu trabajo, a tus actividades, hagas que se caiga tu expectativa de que el Señor en cualquier momento te puede llevar. Y eso no tiene nada que ver con señales en el mundo, no tiene nada que ver con eso. Pablo lo esperaba en sus tiempos. La iglesia primitiva lo esperaba en sus tiempos. El Nuevo Testamento está lleno de esos textos. Por eso yo digo, cuánto más nosotros que vivimos 2000 años después, tenemos que estar con expectativa de ese evento. De vivir vidas que agraden a Dios todo el tiempo. De hacer lo correcto ante Dios todo el tiempo. Sirviendo a Dios todo el tiempo. Amando la palabra de Dios todo el tiempo, deseando la palabra de Dios todo el tiempo, predicando a Cristo todo el tiempo. Porque en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos llevará. Esta frase tiene tono autoritativo. Esta frase del versículo 15. Os digo esto, dice Pablo a los tesalonicenses, en palabras del Señor. Eso significa una nueva revelación. Y esa frase en palabra del Señor tiene tono autoritativo como una frase o palabras inspiradas por el Espíritu Santo, venidas de la presencia del Señor. El arrebatamiento de la iglesia, vuelva a primera de Tesalonicenses para terminar por hoy. El arrebatamiento de la iglesia, hermano, y sus detalles son un misterio revelado al apóstol Pablo. Este suceso y este evento extraordinario en el plan redentor de Dios, que es el arrebatamiento, es un evento revelado al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y sigue diciendo Pablo allí que nosotros que vivimos, fíjese como Pablo lo esperaba en su momento,
a este evento, ¿no? Fíjense, se incluye en ese momento. Que nosotros que vivimos, dice Pablo, hace 2000 años atrás, que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué venida del Señor? ¿En juicio a la tierra? No, la venida del Señor a recoger la iglesia. Que son dos eventos separados y distintos. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o sea, no nos adelantaremos. ¿A quiénes? A los que durmieron. ¿Qué sigue diciendo el texto? No nos adelantaremos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué? Primero. Pablo dice aquí en el verso 15 que nosotros, los que estemos vivos, no nos vamos a adelantar a los que murieron, sino es al revés. El Señor primero, ¿a quién va a resucitar? A los muertos. Luego, los que estemos vivos seremos arrebatados. Y juntos en las nubes, así sigue diciendo Pablo los textos que siguen, nos juntaremos y nos subiremos al Señor. Y de ahí el Señor nos llevará a esas moradas que Juan 14, del 1 al 3, Él fue a preparar. Para después de 7 años, venir con Él en gloria, cuando Él venga a enjuiciar este mundo y a establecer su reino en esta tierra. Dice Pablo en el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en Él. Amén, hermanos. Amén. Vamos a dejar por hoy aquí, porque esto es tan amplio, es tan profundo, hay tanta bendición en esta revelación, en este misterio revelado por Dios, que no queremos perdernos detalles. El domingo que sigue vamos a seguir con este versículo 15, parte B, hasta el versículo 18, para seguir tratando de esta revelación que Dios le da a estos creyentes de Tesalónica por medio del apóstol Pablo, en detalles. ¿Cómo sucederá este evento de arrebatamiento? Acuérdense que arrebatamiento significa cuando Cristo viene a recoger su iglesia. Sean que estén descansando, durmiendo, o que estén vivos. Pero el Señor se los llevará a todos. Pero nosotros, a diferencia de estos tesalonicenses, tenemos una bendición. Los tesalonicenses estaban preocupados, estaban angustiados, estaban tristes por los que habían muerto, porque ellos no sabían qué iba a pasar con esas personas que habían muerto. Su pregunta era, ¿se van a perder la venida del Señor? ¿Se van a perder el arrebatamiento? Nosotros, gracias a esa preocupación de los tesalonicenses y gracias a Dios que les da la revelación del arrebatamiento, nosotros tenemos la Biblia completa y nosotros sabemos a dónde fueron los que han muerto en Cristo, a diferencia de los tesalonicenses. Vos sabés, Héctor, dónde está tu esposa. Estás separado por un breve tiempo. Que en el plan de Dios, el tiempo en el cual nosotros vivimos, no existe. Que te volverás a reencontrar. Nosotros como iglesia, que aquí partió Martín, nuestro hermano amado, estuvo por 6 años con nosotros, sirviendo al Señor en esta iglesia, estando en este púlpito, predicando en este púlpito. Nosotros sabemos, hermanos, que su cuerpo está descansando en el cementerio, pero que Él está en la gloria. Y sabemos que cuando venga el arrebatamiento, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, ¿con quién nos vamos a encontrar? Con Martín. Y así nos encontraremos con todo creyente. Así que, hermanos, que esta esperanza te llene de ánimo para seguir adelante en tu fidelidad a Cristo. Dale gracias a Cristo por estar unido a Él, por su gracia. Porque estar unido a Cristo significa que has vencido el pecado y has vencido la misma muerte y has vencido el reino de la oscuridad. Gracias a Cristo. Bendito sea el nombre de Cristo por los siglos de los siglos.
Oremos. Gracias, Padre, te damos por traernos a esta porción de las Escrituras, donde tú le revelaste, Señor, a estos creyentes de Tesalónica, a esta iglesia joven, pero una iglesia, Señor, que aprendió enseguida los principios verdaderos de la vida cristiana, que fue una iglesia modelo para toda iglesia a lo largo de la historia. Cuando ellos estuvieron preocupados por aquellos que habían muerto, si esas personas por haber muerto se iban a perder el regreso de Jesús, tú, Señor, le revelaste en palabras del Señor, con autoridad de Dios, con detalles, cómo iba a ser ese suceso, y que en ese suceso los muertos en Cristo resucitarían primero. Pero también, Señor, es una esperanza, no solamente fue para ellos, sino es para todo cristiano a lo largo de la historia, de que en cualquier momento tú vendrás a recoger tu iglesia. Y que eso nos tiene que llenar de gozo, de esperanza, de satisfacción, de alegría en nuestras vidas. De que no hay nada que se compare a ese evento de reunirnos contigo, de volver a ver a aquellos hermanos que ya han partido. Señor, gracias te damos por tu palabra, por conocer tu revelación, por tu gracia y por la obra de tu Espíritu Santo que has hecho habitar, morar en nosotros, para que nos consuele a través de las Escrituras, para que nos guíe, para que nos ilumine, para que nos dé fuerza, para que nos ayude. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.